Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Celebro esta octava edición del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la UNAM. Seguimos trabajando en modalidad virtual debido a la pandemia COVID. Esperamos el siguiente año poder ya contar con algún tipo de espacio presencial. Agradezco igualmente la oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones. El título de mi presentación es Psicodelia y Teoría Crítica, hacia una nueva epistemología para las sustancias psicoactivas. Comencemos con marcos epistemológicos despóticos o discriminatorios. Esto proviene de un artículo norteamericano de 1908, donde se está retratando la introducción de la marihuana a partir de migrantes mexicanos, lo cual se defiende es un gran peligro para la seguridad y la salud pública. El artículo dice así: su presencia de la marihuana en instituciones penales debe ser tan temida como la plaga, y todo esfuerzo posible debe ser realizado por las autoridades para mantenerla fuera. Bajo su funesta influencia, hombres irresponsables se vuelven sedientos de sangre, sumamente desafiantes y peligrosos a un grado incontrolable. De hecho, como se ve en la imagen de la derecha, de inicio se asociaba el uso de la marihuana con bandidos, con criminales mexicanos, que en la introducción de la marihuana a Estados Unidos solo podrían causar un desorden social. Esto no implicaba un estudio, digamos, fisiológico sobre cómo actúa la marihuana en torno a la cognición o el sistema nervioso humano. La asociación era básicamente directa. Grupos inmigrantes mexicanos peligrosos usan sustancias peligrosas que deben por lo mismo ser prohibidas por la razón de que la usan estos criminales inmigrantes. Aquí no hay, como es el caso en la guerra contra las drogas a la fecha, una inspiración realmente de salud pública basada en estudios científicos sobre cómo actúa determinadas sustancias sobre el sistema nervioso humano. No, básicamente se percibe que determinados grupos de facto discriminados usan determinadas sustancias psicoactivas, se presiona para que la legislación prohíba estas sustancias en el fondo para seguir discriminando a estos grupos. Curiosamente, este mismo artículo acaba con la conclusión de que no se ha reportado, como es el caso a la fecha, una muerte por sobredosis de marihuana. Eso hace igualmente sospechosa esta inspiración de prohibición, que puede ser no salud pública, sino básicamente discriminación racial y colonial. De hecho, luego no solo son los migrantes mexicanos los que son asociados con el uso supuestamente peligroso de la marihuana, sino también grupos negros. De hecho, ya después, bien entrada la guerra contra las drogas, se van a incluir dentro de las prohibiciones legislativas no solo las sustancias psicoactivas que usan los inmigrantes mexicanos, los grupos negros, sino también ahora la contracultura hippie. La inspiración bajo esta pauta de la guerra contra las drogas seguiría siendo la misma. No salud pública, no los efectos perniciosos de tal sustancia psicoactiva sobre el cuerpo, sobre el sistema nervioso humano, sino sencillamente identificar grupos que están ya de facto marginados, discriminados, qué sustancias psicoactivas usan, para estas incluirlas en las listas de prohibición de los estados que se suman a este tratado. A final de cuentas sigue vigente en nuestro país. Una cita de Antonio Escotado justo sobre esta inspiración racista y colonial detrás de la guerra contra las drogas. Dice así: se trataba, como en Shanghái, de crear una opinión pública. El usuario de narcóticos era presentado como una amenaza antiamericana, análoga a comunistas y anarquistas, con rasgos de ruindad afines a los delincuentes sexuales y matices de cáncer racial. Una vez más aparecía en circulación, ahora promocionado en el seno del legislativo, un sujeto capaz de compendiar toda la basura de una sociedad. Gracias a él, las buenas gentes podrían sentirse unidas en la piadosa tarea de descontaminar su propio ser, liquidando la vida de otro. De nuevo, se trata de identificar las sustancias que usan grupos de facto discriminados en la sociedad. Ahora, con el poder legislativo, se fomenta, ¿no?, la prohibición y también la satanización del uso de estas sustancias. De hecho, en nuestro país siguen vigentes estos convenios que a la fecha marcan justo la exclusión legislativa
de el uso de la marihuana, también de otros productos interesantes a nivel psicoactivo clínico, como los hongos psilocibios, por el hecho de ser supuestamente muy peligrosos para la salud pública y de nuevo, supuestamente no tener ningún valor terapéutico. Precisamente ahora sabríamos que los cannabinoides y la psilocibina, la psilocina que contienen los hongos psilocibios pueden servir precisamente para fomentar justo la salud pública, la salud mental y diversos procesos terapéuticos y de investigación biomédica. De hecho, a la fecha sería una gran tarea práctica a la cual buscaba precisamente contribuir este Congreso, ¿no? En el caso de México, un cambio legislativo en el cual de la lista de las sustancias más peligrosas, aquellas que están sujetas a una provisión gubernamental fuerte, que en estas listas de prohibición ya no se incluyan los cannabinoides y tampoco sustancias alucinógenas como las que se encuentran en los hongos psilocibios y en el peyote. Hablemos ahora de marcos epistemológicos críticos, precisamente no discriminatorios y que son sensibles a estos sesgos coloniales en la política prohibicionista de las drogas. Me gustaría en un primer momento abordar la teoría crítica, precisamente en alternativa al marxismo ortodoxo, significando esto un marxismo que solamente bebe de fuentes como Marx, Engels, Rosa Luxemburg y Lenin. Georg Lukács es un ejemplo prototípico de este tipo de marxismo que no acoge, digamos, fuentes exteriores al marxismo originario, como el psicoanálisis de Freud o alguna otra vertiente, como el vitalismo de Nietzsche, por ejemplo. Esto está incluido en la teoría crítica de Marcuse, una síntesis interdisciplinaria que por un lado en efecto sí incluye a Marx, pero por otro también están incluyendo a Freud, Nietzsche, surrealistas como Rimbaud y otros. Entonces, lo atractivo de la teoría crítica a la fecha sería precisamente esta apuesta por síntesis interdisciplinaria. Después me gustaría comentar un poco sobre el historicismo, entendiendo el historicismo sencillamente como una apuesta por entender la cultura y la conciencia humana de manera genética. Hay por ahí un lema historicista básico que sería compartido por este padre fundador, digamos, de este método filosófico, Giambattista Vico, pero también por gente como Botturini, Hegel y Marx. La idea en este historicismo, en términos generales, sería nada del humano se entiende fuera de la historia. De lo que vamos a hablar a continuación será sobre todo del historicismo de Vico y Botturini. No se deja nunca de mencionar lo específicamente atractivo de Hegel en este tema historicista a la hora de incluir en su teoría y su praxis las sustancias psicoactivas. Comencemos con la teoría crítica. Primero un fragmento de Stefan Gandler. Dice así: esta crítica que hace un autor conservador a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se parece mucho a la que hacen los marxistas dogmáticos. También para ellos cualquier teoría social seria debe necesariamente vincularse con un proyecto de poder, que antes del derrumbe del muro de Berlín significaba vincularse con el bloque capitalista o con el bloque del llamado socialismo real. Esto es exactamente lo que no querían los autores de la teoría crítica, y la importancia que tienen sus aportaciones teóricas encuentra su base, entre otras razones, en este aspecto. Ello no quiere decir que buscaban la neutralidad. La teoría crítica sí tomaba claramente una posición, o por lo menos trataba de hacerlo. Era una posición abiertamente partidaria, en contra de la opresión y explotación del hombre por el hombre. Era la posición en contra de la irracionalidad en que ha caído la Ilustración, usando la más desarrollada razón instrumental. En términos sencillos, esto de la razón instrumental se puede entender como la reducción de lo humano y la naturaleza a mera cosa de cálculo para procesos económicos o procesos administrativos, que lo vivo de lo humano y la naturaleza acaba siendo algo así como carne de cañón para lo muerto del capital o para la mera expansión de la estructura económica como ya existe. Lo humano y la naturaleza para la mera expansión del capital. A eso lleva, digamos en términos concretos, la vigencia de la razón instrumental. Explotación del hombre por el hombre, destrucción de la naturaleza
y represión excesiva de deseos o de pulsiones que podrían tener alguna cabida en la sociedad contemporánea, pero las exigencias materiales de la economía capitalista pues requieren una limitación, por así decirlo, ¿no? En la economía libidinal, una limitación que, como vamos a ver más adelante, puede ser muy nociva a efectos sociales. Entonces, como para entender justo, ¿no? Cómo la economía capitalista no funciona para el bienestar humano, sino solamente para la mera expansión de la estructura económica año con año, a pesar de todos los efectos destructivos. Aquí es fundamental Marx para la crítica de la economía capitalista. Una pequeñita cita del Capital de Marx. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, tan pronto como son producidos como mercancías y que es, por lo tanto, inseparable de la producción de mercancías. En términos sencillos, en la economía capitalista, el ser humano es reducido a un productor y consumidor de mercancías, digamos que satisfacción de valores de uso o necesidades reales que no tengan que ver con la mera reproducción de la estructura económica, no son atendidas en este modo de producción, sino que todo lo que se juega alrededor de la estructura económica es, de nuevo, producción y consumo de mercancías. En términos de decisiones sobre factores de producción, también hay limitaciones infranqueables en el modo capitalista de producción. Se podría decir que a la fecha, la clase trabajadora no puede decidir qué hacer con el fruto del proceso de trabajo o con la propia estructura productiva. El que lleva la batuta en la economía, en este caso, es el capital, independientemente de necesidades o inquietudes de los seres humanos que están detrás del proceso de producción, o para el caso de lo que podría ser una decisión más democrática y participativa en qué hacer en torno a recursos naturales y fuerza de trabajo. En el capitalismo, recursos naturales, fuerza de trabajo, se orientan necesariamente solo a la expansión económica, a pesar de todos los efectos destructivos. Otra fuente importante para la teoría crítica, esto va a ser el caso para Benjamin y Marcuse, teóricos críticos que vamos a abordar a continuación. Precisamente más allá de Marx, a nivel de exponer la cosificación de lo humano en el proceso económico, se puede decir que lo que contribuye Freud a un análisis crítico de la sociedad contemporánea es exponer cómo precisamente estas necesidades de la dimensión económica son introyectadas por los sujetos en su inconsciente, aunque esto opere en gran medida de manera invisible. Una pequeñita tesis de Freud. El yo no es amo en su propia casa. Esto apuntando, ¿no? Como se conoce a partir de estos famosos esquemas piramidales de la psique a partir de Freud. El yo, digamos, los contenidos mentales, accesibles a la conciencia en vigilia, son producto del choque de dos fuerzas ajenas al yo. Por un lado, pulsiones animales que vienen de la dimensión del ello, y por otro lado, exigencias de valores e instituciones de la sociedad circundante que van a marcar igualmente, ¿no? Una limitación a veces bastante estricta, de los deseos que se pueden realmente cumplir a la hora de vivir este yo y su cuerpo en sociedad. Lo que queda, digamos, como resultado de estas dos fuerzas, el ello y el superyo, es precisamente el yo consciente. Queda con un margen de acción sumamente pequeño ante la patencia de estas otras dos fuerzas exteriores a él. ¿Cómo toma Marcuse este psicoanálisis de Freud? Por un lado, en Eros y civilización, digamos que se acepta la idea general de Freud. Si no hay, a final de cuentas, represión de pulsiones animales de parte de los seres humanos, no hay vida social posible. Así que ni modo, pero hay que reprimir algo de lo animal del humano para que pueda haber sociedades funcionales. Marcuse, de acuerdo hasta cierto punto, pero por otro, de nuevo, teniendo el factum histórico en cuenta de la vigencia de la economía capitalista, Marcuse concluye. El tipo de represión al que se llega en las sociedades capitalistas
es excesivo, es de alguna manera tan extrema la represión de pulsiones humanas que se desatan fuerzas destructivas. De ahí el análisis muy pesimista de la cultura y de la historia de Freud en el malestar de la cultura. En ese sentido, Marcuse no es pesimista. Concede de nuevo que bajo la vigencia de la economía capitalista se reprime de más al ser humano. Habría potencias eróticas a las cuales se le podría dar cabida en una sociedad si tuviera una disfuncionalidad, digamos ahí, en esta sociedad. En ese sentido, la conclusión sencilla es otro modo económico, es decir, otro tipo de relaciones sociales humanas, podrían dar cuenta de una economía libidinal menos represiva de lo que es el caso en la sociedad capitalista, cosechando el efecto deseable precisamente de menos violencia y brutalidad en la sociedad. Atender la dimensión erótica y emanciparla es fundamental para Marcuse para un cambio social, digamos, a nivel macro. Ya regresaremos a ese punto después. Otra idea sobre el psicoanálisis y la teoría crítica, en concreto en este caso en Marcuse, que quisiera comentar, es justo como en hombre unidimensional. Marcuse modifica un poco esta tesis sobre el limitado desarrollo del yo ante la patencia del ello y del super yo, que a final de cuentas estaría Freud tematizando un superego que es producto de la autoridad de un padre de familia victoriano, que en el avance del capitalismo precisamente ve Marcuse la sustitución de esa autoridad superyoica del padre de familia victoriano hacia los más media o hacia los partidos políticos. El resultado, en este caso, es bastante triste. Se concluiría que en el avance del modo capitalista de producción, el margen de acción que por sí con Freud se consideraba que era pequeño, pues tiende a ser cada vez menor. En esto, de nuevo, no hay pesimismo en Marcuse. Se defenderá en todo momento que para que se construya una casa para el ser humano sobre la tierra, debe haber acciones colectivas que precisamente transformen tanto la economía capitalista en una economía realmente democrática y ecológicamente sustentable, como igualmente en la dimensión libidinal, darle cabida a pulsiones, potencias reprimidas por las exigencias de la sociedad capitalista o sociedades productivistas en general. Ese también será un tema que encontraremos en Benjamin. De hecho, a efectos de esta ponencia, la idea sería defender el uso de tal o cual sustancia psicoactiva de cara a la transformación radical de la sociedad. Otras fuentes que también son importantes para la teoría crítica, en este caso muy en concreto para Benjamin y Marcuse, son las vanguardias, muy en concreto el surrealismo y también muy en concreto la figura de Rimbaud. Se puede decir que el aporte de Rimbaud a la teoría crítica viene por dos vías. Por uno, de hecho, la participación directa de Rimbaud en la Comuna de París. De hecho, este poema, La orgía parisina o París vuelve a poblarse, es un eco de cómo Rimbaud ve con horror el aplastamiento violento y sangriento de la Comuna de París, en la que él participó activamente, y precisamente el regreso a las calles y bulevares de París del mismo mundo burgués que se buscaba transformar de manera radical. Es decir, París regresa a ser un mero sitio de producción y consumo de mercancías, cuando en la Comuna de París se generó, digamos, un proyecto político radicalmente distinto. Otro aporte de Rimbaud a la teoría crítica vendría por el sencillo lema: hay que cambiar el mundo. De hecho, eso es un lema compartido definitivamente por Marx. Con Rimbaud se podría decir, para cambiar el mundo y por supuesto también a uno mismo, es una herramienta muy importante el arte y la poesía. Quedaríamos en este entendido. La poesía, el arte para el cambio de uno mismo y de la sociedad. Es un lema que se encuentra como tal recuperado en relación Marx-Rimbaud por André Breton y en la misma medida por Marcuse.
Otra figura importante, también detrás de la teoría crítica, en este caso, muy en concreto, en el caso de Marcuse, es Hegel y su dialéctica, a pesar de su formulación idealista. Se podría decir que la dialéctica de Hegel, como una teoría general de la contradicción, se encuentra expuesta en esta tesis de la habilitación de Hegel sobre la órbita de los planetas, que dice así: la contradicción es la regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. En pocas palabras, todo es contradictorio, tanto a nivel lógico como a nivel natural, como a nivel social. Esto no es algo de lo cual el filósofo, la teoría, deba de huir, sino más bien afrontarlo, resolviendo en el pensamiento o incluso en la praxis material estas contradicciones que se nos pueden presentar en términos, por ejemplo, de ser nada, de riqueza, pobreza, vida, muerte. De hecho, algo interesante a la fecha de la dialéctica de Hegel es justo la renuencia a considerar entidades autoidénticas que no tienen posibilidad de transitar en otra cosa o que no pueden ser otra cosa, ¿no? Justo si algo contempla la dialéctica de Hegel, es el paso, el tránsito de lo uno a lo otro, es decir, poder contemplar cualquier entidad lógica, natural o social como un proceso, lo cual se abre definitivamente a cambios constantes. Entonces, a la fecha, la dialéctica de Hegel puede funcionar, y así la emplea Marcuse, como una crítica o como una alternativa en modo de pensamiento a modos unidimensionales o positivistas. Hablemos ahora en concreto sobre Walter Benjamin. Una primera idea evidenciaría la continuidad de Benjamin con el análisis crítico de Marx de la economía capitalista. Dice Benjamin así: la dialéctica de la producción de mercancías, la novedad del producto, adquiere como un estímulo la demanda una significación hasta ahora inaudita. Lo siempre igual aparece palpablemente en la producción en masa por primera vez. Entonces, bueno, en términos sencillos, para el siglo XX, Benjamin sentencia en Occidente la continuación, incluso evolución, del modo capitalista de producción, teniendo esto que ver, ¿no? Con la producción de valores de cambio, es decir, valores que tienen que ver con el aumento de la producción como fin último, ¿no? Año tras año, en detrimento de la satisfacción de valores de uso o de necesidades reales que no tuvieran que ver con capitalizar la producción, sino con, de hecho, orientarla a necesidades reales de una comunidad, o a final de cuentas pudiendo dar cuenta, ¿no? De una decisión activa de la comunidad, de los trabajadores sobre los procesos de producción. Eso en el capitalismo no es posible, pero en Occidente igual ahí sigue avanzando, ¿no? Generando por todos lados, ¿no? A nivel de procesos de trabajo y también de la sociedad en general, homogenización y conversión de todo en mercancía. Eso por un lado. Por otro, de nuevo, en general, la teoría crítica, por lo menos en estos casos de Benjamin y Marcuse, no es pesimista. Se defendería que en todo momento, de hecho, el ser humano puede apropiarse precisamente de esta ciencia y técnica que se usa en sentido capitalista, como para darle una orientación realmente humana, comunitaria y ecológica. De hecho, precisamente la patencia de la Comuna de París sería para Benjamin una evidencia de cómo seres humanos pueden entender el capitalismo, la sociedad moderna como problemática, y atreverse a una acción colectiva que transforme radicalmente esta sociedad en otro sentido. Lo mismo se podría decir de la Revolución Rusa, ¿no? Es una reacción del humano contra la cosificación, alienación, reducción a mera cosa para los procesos económicos. Ahora, en concreto, sobre el uso de sustancias psicoactivas, ya de entrada teniendo en cuenta esta idea de Marx de la necesaria transformación de la sociedad capitalista en otro sentido, en un uso, digamos, colectivo de factores de producción, lo cual es justo la ecuación de la economía socialista. La producción para el humano, en lugar de que el humano sea la carne de cañón para la producción, como es el caso de la economía capitalista.
Dice Benjamin en su ensayo sobre el surrealismo. Pero la verdadera superación creadora de la iluminación religiosa no radica, desde luego, en las drogas, sino en una iluminación profana, en una inspiración materialista, antropológica, para la que el hachís, el opio u otras drogas solo tendrían una función propedéutica, aunque peligrosa. La lección de las religiones es más estricta. En términos sencillos, Benjamin descarta, digamos, un uso meramente lúdico, recreativo o de entretenimiento de drogas o sustancias psicoactivas. Acá se defendería más bien que en todo caso pueden servir estas sustancias psicoactivas como propedéutico para cambios sociales revolucionarios o para tácticas políticas de grupos ya organizados de alguna manera para la transformación social. En ese sentido, se puede, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Dar a partir de Benjamin, ¿no? Un uso de estas sustancias psicoactivas para la generación, digamos, de una mirada, de un modo de pensamiento, de un modo de conciencia que rompa con el continuum del tiempo y el espacio moderno capitalista. Es decir, ver el mundo en un sentido distinto de los requerimientos de la producción y consumo de mercancías. Para esta de mirada, como la llama Benjamin, ¿no? Profana, materialista, antropológica, podrían servir como un propedéutico, ¿no? Estas drogas o sustancias psicoactivas, pero definitivamente su uso en Benjamin está acoplado de nuevo a procesos revolucionarios, no solamente a la mera generación de un estado temporal alterado de conciencia, después del cual se regresa al mismo tiempo y espacio de producción y consumo de mercancías. Acá es, de nuevo, como dice aquí la cita, sumar a la revolución las fuerzas de la embriaguez, lo cual, y lo vamos a ver también con Marcuse, requiere pues de disciplina y de participación activa en grupos militantes, no solamente, digamos, ahí en un mero uso individualizado de las sustancias psicoactivas, eso no rompería, ¿no? Precisamente con el continuum histórico de producción de mercancías y toda la violencia ahí relacionada. Ahora, en Benjamin encontramos también en concreto reportes de usos de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en los reportes sobre hashish encontramos las siguientes declaraciones de Benjamin. Dice así: un humor beatífico gravita de lo más jovialmente sobre las contingencias del mundo del espacio y tiempo. Una continua alternación de los estados de vigilia y sueño. El sentimiento de soledad desaparece rápidamente. Es como si los fumadores tuvieran un efecto catártico uno en el otro. Desaparición de los complejos neurótico-obsesivos de ansiedad. De nuevo, por un lado, defiende Benjamin, y acá él lo experimenta, ¿no? En su propio cuerpo, de hecho, asistido por Franks Joel, ¿no? Quien tenía el conocimiento químico, ¿no? Suficiente como para poder usar de manera inteligente y responsable estas sustancias. Entonces, lo que se encuentra en los reportes de hashish apuntan, por un lado, ¿no? A la generación de un modo de percepción, de conciencia, que no es el usual, el normal, en el tiempo o en el espacio de producción o de consumo de mercancías. Digamos, un estado alterado de conciencia que en estos términos sería interesante por no ser el modo, digamos, de pensamiento, de conciencia que es necesario para una economía productivista. En alguna medida, de hecho, este estado alterado de conciencia pues se contrapone tal vez, ¿no? A las exigencias de percepción de pensamiento que se requieren en procesos muy esquematizados y automatizados de trabajo. Por otro lado, también, digamos, como se ve a la fecha, Benjamin explora un uso, como podríamos decir, terapéutico, en este caso del hashish, en lo que actualmente se denominaría combate a la depresión y la ansiedad. Lo que Benjamin reporta es que sus estados neuróticos, Benjamin tenía un carácter fuertemente melancólico. Durante el uso del hashish, pues esta, digamos, situación de ánimo desaparece temporalmente, lo cual podría dar pauta, ¿no? A la construcción de un uso
al presente terapéutico, en este caso de los cannabinoides. Romper con el continuum de la conciencia necesaria para la economía capitalista y por otro lado resolver uno que otro problema de neurosis, ¿no? De nuevo, lo que actualmente tal vez se denominaría en términos específicos como depresión y ansiedad. Ahora, también hay reportes de Benjamin sobre el uso de la mescalina. En este caso, Benjamin reporta lo siguiente. Si un hombre muerto fuera a sentir nostalgia por algún objeto de su vida anterior, esta ventana, por ejemplo, entonces aparecería para él justo como lo ve ahora. Los objetos muertos y presentes pueden despertar una nostalgia, tal como la conocemos de otro modo, solamente en la contemplación de alguien que amamos. Luego otra cita. La significación verdadera de la catatonia es la siguiente. El sujeto de experimentación compara la posición fija de su mano con el delineado de un dibujo que un artesano ha fijado para siempre. Así como es posible para el artesano, por medio de variaciones sin número en el dibujo, alterar siempre de nuevo su imagen o sombrearla de nuevo, también podría ser posible para un catatónico, por medio de cambios minúsculos en la inervación, cambiar el círculo de representaciones con el que está unida la posición catatónica. El extraordinario ahorro económico de este procedimiento representa una ganancia libidinal. Con el catatónico se trata de esta ganancia libidinal. Esto resuena justo con el uso clínico de psicodélicos, todavía en los 60 cuando esto era permitido por ley, precisamente para generar estados psicóticos temporales de manera artificial, un poco para entender de parte del terapeuta cómo se siente la enfermedad mental desde dentro, es decir, un uso psicotomimético. Con Benjamin igual, en este reporte sobre mescalina tenemos un atisbo, ¿no? De cómo se podría dar una exploración, en este caso, de la psicopatología a partir del uso de una sustancia psicodélica como la mescalina. A continuación, hablemos un poco de Marcuse, precisamente haciendo eco de esta idea que ya vimos con Benjamin. Uso de sustancias psicoactivas para la revolución, ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución. En concreto, Marcuse estudió en el ensayo sobre la liberación la contracultura hippie. De hecho, de ahí se recuperarían el uso en específico de marihuana y LSD de parte de estos grupos contraculturales. Eso expresado, digamos, en vocabulario popular como hierba y ácido. Es interesante a la fecha que Marcuse, si bien no fue, digamos, un explorador de la conciencia a partir de sustancias psicoactivas, como sí lo fue Benjamin, a final de cuentas es muy receptivo sobre cómo precisamente estos grupos contraculturales usan estas sustancias psicoactivas en un sentido legítimo, ¿no? Precisamente para romper con el continuum del tiempo, espacio, modo de pensamiento que es requerido por una economía capitalista, productivista o de mera producción de ganancias. Aquí el uso de una u otra sustancia psicoactiva rompe, digamos, ¿no? Con el continuum de ese tipo de pensamiento. Dice Marcuse lo siguiente. El viaje incluye la disolución del ego conformado por la sociedad establecida, una disolución artificial y de corta duración. Pero la liberación artificial y privada anticipa, de una manera distorsionada, una exigencia de la liberación social. La revolución debe ser al mismo tiempo una revolución de la percepción, que acompañará la reconstrucción material e intelectual de la sociedad, creando un nuevo ambiente estético. De nuevo, al igual que con Benjamin, no se defiende un uso meramente lúdico o de recreación de las sustancias psicoactivas, sino se defiende que su uso se puede acoplar a actividades políticas organizadas de alguna manera táctica o militante. Ahí se puede cosechar, ¿no? Un cambio en la sensibilidad, aunque sea privada, que acompañe a un cambio en la estructura social a nivel macro. A la fecha esa sería, digamos, una ecuación política muy productiva pensando con Marcuse. Uso de determinadas sustancias psicoactivas, en concreto está Marcuse hablando, ¿no? De lo que usaban los hippies, ¿no? Marihuana y un alucinógeno como el LSD.
Esto acompañando de nuevo tácticas de transformación social. A la fecha se puede defender, como vamos a ver en una siguiente diapositiva, que el uso de psicoanálisis y sustancias psicoactivas puede fomentar o potenciar procesos de transformación social con, obviamente, la disciplina de pensamiento y de acción pertinente, es decir, no es un uso meramente, de nuevo, lúdico o anárquico de estas sustancias psicoactivas, se puede decir es un uso tanto colectivo como inteligente. De otro modo, precisamente puede ser, como dice ahí la siguiente cita, ¿no? Una mera huida temporal a un paraíso artificial, cuando ya fuera, pues sigue funcionando el modo capitalista de producción, o también una mera función narcótica que adaptara sin más al individuo a las condiciones cosificantes, enajenantes de la sociedad como ya existe, ¿no? De nuevo, se sigue haciendo eco de esta tesis, ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución. No es un uso meramente lúdico o de adaptación a la sociedad. La teoría crítica, de hecho, en términos bien sencillos, ¿no? Defiende que la sociedad capitalista o economicista es algo tan cosificado, enajenado o automatizado que tiene todo el sentido del mundo marcar una distancia reflexiva o incluso material frente a este tipo de sociedad y buscar de una u otra manera su transformación gradual a partir de la acción humana colectiva. Viene ahora precisamente una cita sobre cómo Marcuse considera en su obra tardía, ¿no? Que tiene que ver sobre ecología y revolución, que precisamente el psicoanálisis puede contribuir al cambio social transformando la estructura profunda del inconsciente de los individuos. De hecho, como vamos a ver a continuación, Marcuse defiende que no puede haber cambio sustantivo en la macroestructura social o económica si antes los individuos, digamos, en su interior, en su inconsciente, no cambian, digamos, de un modo de pensamiento, de un modo psíquico, ¿no? Agresivo, competitivo, que es el que requiere la economía capitalista, a uno más bien solidario y lúdico, que está en contraposición con la sociedad capitalista actual, pero que precisamente podría dar cuenta, ¿no? Un modo de cultura menos represivo, menos destructivo y justo que sea esto, ¿no? Un punto de partida para restaurar los daños que ya se han causado, ¿no? Por el proceso civilizatorio capitalista. Entonces, bueno, vamos a ver qué comenta Marcuse sobre precisamente el uso del psicoanálisis para el cambio macrosocial. Defino al cambio radical como un cambio, no solamente en las instituciones básicas y relaciones de una sociedad establecida, sino también en la conciencia individual en una sociedad tal. El cambio radical puede ser tan profundo como para afectar el inconsciente del individuo. Esta definición nos permite distinguir el cambio radical de un sistema social entero de cambios dentro de tal sistema. En otras palabras, el cambio radical debe implicar tanto un cambio en las instituciones de la sociedad como un cambio en la estructura de carácter predominante entre los individuos en aquella sociedad. Precisamente aquí se pueden invocar las actuales investigaciones en el uso clínico, en concreto, de sustancias alucinógenas como la psilocibina, la mescalina y el LSD, que precisamente se pueden explorar en torno a la praxis psicoanalítica, generando estos resultados que podrían acompañar este cambio social que comenta aquí Marcuse. Generar conocimiento del propio inconsciente, identificar patrones problemáticos de conducta y remediarlos, ¿no? Por ejemplo, alguna adicción. Y finalmente, generar en los individuos que se someten a esta praxis clínica mediada por alucinógenos una condición de mayor apertura a nuevas experiencias, es decir, fomentar, esa sería tal vez una propuesta, ¿no? Estos procesos de transformación del inconsciente del individuo para fomentar cambios macrosociales a partir de este uso clínico y obviamente inteligente, responsable, dirigido de sustancias psicoactivas, muy en concreto las sustancias alucinógenas. De nuevo, Marcuse no descarta el uso de psicoanálisis para fomentar un cambio macrosocial. Esto igual puede ser mediado, potenciado
por sustancias psicoactivas. Lo que se explora sobre todo actualmente son compuestos alucinógenos. Ok, hablemos ahora brevemente sobre historicismo, muy en concreto sobre las figuras de Vico y Boturini. De Vico, en su Ciencia Nueva, encontramos la siguiente tesis. Las doctrinas deben comenzar desde cuando comienzan las materias que tratan. En términos muy sencillos, podría decir, para estudiar medicina bajo esta óptica historicista, no vale solamente beber de los manuales contemporáneos que de anatomía o fisiología, no, sino que hay que ir de regreso hasta el mito, ¿no? Esculapio, alguna deidad igual indígena, también podría nutrir un entendido, de hecho sería necesario en esta óptica historicista, ¿no? Para un entendido integral y completo sobre la salud humana, que no se entiende solamente a partir, digamos, de conceptos y prácticas presentes, sino que hay que ir precisamente ahí hasta el pasado histórico, ¿no? Casi hasta los orígenes de la humanidad y el mito. Lo mismo en el caso de la economía. Bajo esta óptica historicista, no vale solamente leer los manuales de microeconomía, macroeconomía contemporáneos, sino que hay que ir de regreso hasta los orígenes del modo capitalista de producción, que con un Smith, un Ricardo, los fisiócratas y lo que hay incluso antes, ¿no? Incluso, de hecho, hacer un repaso de economías premodernas justo como para establecer correlaciones entre una base económica y la dimensión artística, religiosa, filosófica o cultural en general. Es de nuevo este lema que ya se comentó del historicismo. Nada de lo humano se entiende fuera de la historia, ¿no? Acá la invitación es ir básicamente hacia los orígenes de la humanidad, del mito y de toda disciplina contemporánea. Ahora, en concreto, ¿cómo interpreta el filósofo italiano Boturini, que anduvo acá en la Nueva España varios años recopilando códices, remanentes, digamos, de varios de cultura indígena después de la conquista, justamente como para, desde las Américas, reconstruir la lógica interna del proceso civilizatorio, en este caso sobre todo mesoamericano? Entonces, Boturini, lector de Vico, reporta lo siguiente, a nivel de metodología, digamos, histórica general. Luego vamos a ver esto ya cómo aplica en concreto para la historia mesoamericana. Dice Boturini, de cuyos incontrastables principios, se refiere a Vico, se sigue que la naturaleza de los pueblos primeramente fue áspera, después severa, luego benigna. De allí pasó a deliciosa y remató en disoluta. Por lo cual entraron en su turno el gran teatro de la humanidad, los descomunales y necios como los polifemos, luego los magnánimos y orgullosos como Aquiles, después los valerosos y sabios como Arístides y los escipiones. Y siguen con apariencia de grandes virtudes envueltas con vicios escondidos y mucha afabilidad los Alejandros y los Césares. Más adelante los melancólicos y reflexivos Tiberios, y finalmente los furiosos, disolutos y desvergonzados Calígulas, Nerones y Heliogábalos. En pocas palabras, esto tiene que ver con estas edades de la historia, que en el modelo de Vico son la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad de los hombres. Se podría decir que la edad de los héroes, perdón, la edad de los dioses en Vico y Boturini implica algo así como la primera emancipación de las fuerzas de la naturaleza, es decir, la humanidad todavía materialmente viviendo en cuevas, asustadas que del trueno, de las fuerzas de la naturaleza. De ahí precisamente el eco de que titanes, polifemos o dioses sumamente despóticos, ¿no? Después, justo de la edad de los héroes, perdón, de la edad otra vez de los dioses, viene la edad de los héroes, donde tendríamos ya una lograda emancipación de la naturaleza y la concomitante construcción de instituciones políticas. Para Vico y Boturini, esta edad es la de los blasones e insignias militares. De hecho, en términos materiales, ya no se vive en cuevas, ahora se vive en asentamientos organizados. Igual en todo este trayecto hay que ir rastreando, ¿no? El origen de formas de familia y de formas de transmisión de propiedad.
Finalmente tenemos la edad de los hombres, donde a final de cuentas tenemos el siguiente resultado. Tanto una concepción histórica secular, es decir, ya no se va a hablar que de dioses titanes o de hecho de humanos héroes, como en este caso para los mexica Huitzitón, que son todavía asociados a alguna deidad, en su caso como Huitzilopochtli. En la edad de los héroes encontramos figuras humanas de carne y hueso, como Solón de Atenas o Netzahualcóyotl. En este caso se podría decir, surge por primera vez algo así como una historia secular, hablamos ya de personajes, acontecimientos humanos y no de fuerzas naturales o de dioses invisibles. De hecho, también es esta edad de los hombres, la era precisamente de sabios legisladores como Solón y Netzahualcóyotl, que esto a nivel material va acompañado por una humanidad viviendo dentro de ciudades amuralladas. En la misma medida, pues también aquí va surgiendo una idea de algo así como egoísmo individual. Bien, esto en términos generales sobre el paso de la edad de dioses, héroes a hombres. En el caso de Boturini, esto se ilustra bien específico, ¿no? Tezcatlipocan como una deidad producto de la era de los dioses. Huitzitón, un caudillo humano asociado a una deidad como Huitzilopochtli, representante de la edad de los héroes. Y finalmente, el sabio legislador Netzahualcóyotl como representante de la edad de los hombres. Es muy interesante la aplicación de este método historicista en Boturini, porque de hecho llega a corregir o digamos a ser sensible al uso interno, la lógica interna de una deidad como Tezcatlipoca en el ambiente mesoamericano, en el sentido de que incluso un humanista de primer nivel como Bernardino de Sahagún, a la hora de trabajar a la figura Tezcatlipoca, está asociando ahí de manera cristiana con la mirada de los conquistadores a esta deidad con el mismísimo diablo, el demonio, es decir, para Sahagún, a pesar de todo el culto a Tezcatlipoca dentro de las sociedades mesoamericanas, pues era no otra cosa que idolatría o delirio de estar poseído por el demonio, por ahí alguna fuerza maligna. Para Boturini, más bien, de hecho es Tezcatlipoca, la representación de la intuición de los mesoamericanos, del orden que gobierna el cosmos, lo que acá se denomina como providencia, siguiendo a Vico. Entonces, bueno, vamos a ver precisamente qué comenta Boturini sobre Tezcatlipoca, no cayendo en ese entendido de inquisidor, de conquistador, de que este dios u otros de los indígenas, pues era una representación, posesión del diablo, fuerzas malignas. Dice Boturini, Tezcatlipoca, jeroglífico de la divina providencia, primera deidad indiana, da a entender, como nuestros gentiles confesaron, se gobernaba el mundo por una sabiduría divina, que tenía su asiento en el cielo y a su cuidado todas las cosas humanas. Llamáronle a sí mismo Ti Itlacahuan, que quiere decir nosotros somos tus esclavos, como que de tu providencia vivimos. Sentido verdadero de estos tiempos divinos y severos, aunque después los mitólogos le corrompieron aplicándole la calidad de Dios Cupido, por cuya razón los amantes en la tercera impúdica edad, con esta invocación Ti y Tlacahuan, hacían desatinadas fiestas y sacrificios a Tezcatlipoca, para que favoreciese sus desvariados amores, de la misma suerte que los poetas corruptos tuvieron al cíngulo que encubre lo más indecente de Venus prónuba por torpe incentivo de lujuria. Corresponde a esta primera deidad indiana, la de los griegos, que fue el cielo, de quien su historia fabulosa nos dice que fue padre de los demás dioses y que reinó en la tierra, habiendo dejado en ella grandes y muy señalados beneficios. Bueno, es un trabajo muy interesante a nivel comparativo, el que hace Boturini con el panteón mexico, mesoamericano en general, con el de otros panteones como el griego, ¿no? Ahí se encuentran correspondencias bastante interesantes, lo mismo a nivel igual de calendarios, del zodíaco, medios, digamos, de mapeo de los astros, etcétera, ¿no? En todo esto, digamos, lo que sí podría tal vez llamar la atención en un sentido
crítico es que cuando se habla justo como que de estas indicaciones de Tezcatlipoca, teniendo que ver con alguna cuestión de lujuria o precisamente de pecado. Como que acá sí salta a pesar de todo, ¿no? Del trabajo historicista, a la vista un cierto carácter judeocristiano en la, digamos, interpretación de Boturini de tal o cual deidad o ritual religioso, es decir, en pocas palabras, ¿no? Parece que para Boturini, a pesar de su historicismo, a lo mejor acá le gana el cristianismo y el guadalupanismo, que era muy intensivo en su caso. Justo al juzgar instituciones y rituales que permiten el goce, el placer en esta sociedad indígena y que aquí se están colocando, ¿no? De nuevo, palabras tal vez discriminatorias o en algún sentido de demérito, justo hacia aquello que puede tener que ver con un eros bastante dinámico, incluso más dinámico, ¿no? El que permiten la sociedad occidental, capitalista o judeo-cristiana. A Boturini le parece algo pecaminoso, ¿no? La atención del placer de las sociedades indígenas. A la fecha podríamos ser más críticos, de hecho, que el propio Boturini al respecto, de hecho, defendiendo que si algo hay de interés en estas culturas indígenas, acá en concreto, en la cultura náhuatl, es justo, ¿no? La patencia de valores, instituciones que le dan cabida al goce, a el placer. Acá recupero un par de ejemplos de poesía erótica náhuatl. Esto viene de Miguel León Portilla. Primero sobre la historia del Tohuenyo, un extranjero que aparece en el mercado sin su taparrabos, mostrando sus genitales en público, lo cual desata un deseo irrefrenable en la hija del gobernante. Eso como preámbulo. Acá viene el fragmento del poema. Pues aquella hija de Huemac miró hacia el mercado y fue viendo al Tohuenyo. Estaba con la cosa colgando. Tan pronto como lo vio, inmediatamente se metió al palacio. Por esto enfermó entonces la hija de Huemac. Se puso en tensión, entró en grande calentura, como sintiéndose pobre del pájaro, miembro viril del Tohuenyo, del extranjero. Felizmente esta historia acaba con que el gobernante lleva al Tohuenyo al Palacio Real para que satisfaga precisamente el deseo de la hija. Interesante, precisamente que deseo sexual en general y agregando el matiz de género, ¿no? Deseo sexual de la mujer, acá no es discriminado, visto como pecaminoso, se le da precisamente cabida, tanto en la poesía como en rituales religiosos. Otro pequeñito ejemplo de poesía erótica náhuatl. Canto de las mujeres de Chalco. Levántense ustedes, hermanitas mías. Vayamos, vayamos, buscaremos flores. Vayamos, vayamos, cortaremos flores. Aquí se extienden las flores del agua y el fuego. Flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son placenteras. Flores de guerra, son flores hermosas. Con las flores que están sobre mí, yo me adorno, son mis flores. Soy una de Chalco, soy mujer. De nuevo, cabida para el deseo sexual en general, pero también cabida para el goce de la mujer. No es algo que se pueda predicar como tal precisamente de la sociedad judeocristiana y, digamos, sus valores morales y libidinales, o también en general de la sociedad capitalista. A nivel de condición de la mujer, igual, a la fecha se podría decir, estas sociedades precapitalistas pueden resultar muy interesantes y de hecho hasta nutritivas para nuestra propia praxis. Hay deidades aquí muy rápidamente en el mundo náhuatl para el pulque, como Mayahuel y Patecatl. Igual esto da cabida a rituales colectivos donde la embriaguez, de hecho, no es solo permitida, sino fomentada, ¿no? En este caso por el imaginario religioso. Por supuesto, igual tenemos ahí la figura de Xochipilli con su recuperación de plantas sagradas, de efectos psicoactivos como el tabaco, los hongos psilocibios y el ololiuqui. ¿Qué pasa con toda esta cultura
erótica nahua muy rica, inspiradora para nosotros. Es perseguida, casi desaparecida precisamente por el proceso de cristianización, evangelización en la colonia. De hecho, ahí donde había cabida, en ritual, con interesantes funciones, por supuesto, medicinales, ¿no? En torno a estas sustancias. Esto es visto como algo demoníaco, superstición, idolatría, hechicería. Básicamente se persigue tanto el saber como la práctica. Aquí, como lo veríamos en estos códices, alrededor de los hongos psilocibios se les asocia, de nuevo, ¿no? Con fuerzas malignas, demoníacas, cuando en el mundo, en agua, pues precisamente se daba cabida, ¿no? Al uso del hongo dentro de una dimensión ritual con, por supuesto, también inspiraciones médicas. No desaparece del todo. Digamos, el saber y la práctica indígena, en concreto, en torno al uso de los hongos psilocibios. Aquí, por supuesto, la cultura mazateca y la figura de María Sabina. Digamos que para inicios del siglo XX ya se comienza a reportar a nivel científico, academia, que los mazatecos siguen usando los hongos psilocibios en determinados rituales. Precisamente de ahí la figura de Gordon Wasson, que viene a México, va a Huautla y divulga por todo el mundo, ¿no? El uso ritual médico de este hongo, y eso también igual redunda, ¿no? En que se extrae el compuesto químico psicoactivo de los hongos psilocibios, como sabemos ahora, ¿no? Psilocibina y psilocina serían los responsables que de la experiencia visionaria, o podríamos decir, ¿no? En gran medida del potencial terapéutico que pueden tener estos hongos psilocibios. Esto como dando cuenta, ¿no? Tanto de una continuidad de saber y de práctica ritual médica indígena a pesar de la conquista, pero también de, digamos, el contacto entre mundos, ¿no? En las veladas de hongo sagrado de María Sabina o de los mazatecos se puede encontrar tanto la vigencia, si se quiere así, de imaginario indígena, sobre deidades de la naturaleza, del río, de la montaña, a la vez que también hay patencia de imaginario cristiano, ¿no? Que Dios Padre, Cristo, la Virgen, los santos, ¿no? Es un proceso, digamos, de síntesis cultural, el que se vio en la cultura mazateca, a la fecha dando cuenta, ¿no? Tanto de patencia, de saber y de práctica indígena, como de la inclusión igual de saberes y de prácticas occidentales. A la fecha, Huautla, Sierra, Mazateca puede dar cuenta, ¿no? De la continuidad de estos procesos culturales y, de nuevo, ¿no? Poder aprender precisamente de estas sociedades no occidentales tantos saberes como prácticas que puedan llevarnos a remediar los efectos destructivos que ha producido el desarrollo civilizatorio, en este caso capitalista. A la fecha se invitaría, ¿no? En continuar y fomentar este diálogo entre horizontes históricos y culturales. Para concluir precisamente una cita de Fernando Benítez en Los hongos alucinantes, justo dando cuenta de la posibilidad de este contacto, mundo indígena, mundo occidental, y esto pudiendo dar cuenta, ¿no? De ideas y de prácticas que puedan poco a poco remediar los efectos destructivos que ha tenido la nueva producción capitalista sobre la sociedad y la naturaleza. Va así la cita. Los indios nos entregaban no su paraíso, sino su conocimiento, las posibilidades increíbles del hombre, de su cuerpo y de su espíritu, la facultad de romper las fronteras que nos ahogan, la de aniquilar su cárcel, la de desdoblarse en las varias infinitas personalidades que integran nuestra conciencia, la de atrás, los eslabones perdidos de los milenarios, las del complejo presente con su angustia, su inseguridad y su fortaleza, y las personalidades del mañana. Semillas del porvenir no germinadas, la revelación, en fin, de lo que podría ser el hombre si logra vencer los monstruos creados por su propia imaginación. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.